Bien, comenzamos, jóvenes, el seminario de Revolución Francesa. Que tengan todos muy buenas noches. El que les saluda a su profesor José Bertrán Espinosa. Bien, veamos el inicio. El inicio, cómo es que esta Revolución Francesa se desarrolla a lo largo del siglo XVIII. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son los motivos? Sabes que para que pueda existir una revolución hay que tener en claro cuáles fueron los motivos reales, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cómo estás, Urcia? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Primero hay que ver qué es el antiguo régimen, que básicamente la revolución en Francia se desarrolla justamente para derrotar al antiguo régimen. Bien, el término antiguo régimen eh, hace referencia a la monarquía absoluta o también llamada monarquía absolutista. ¿Bien? Absolutista. Un monarca absolutista es un monarca que concentra en él todos los poderes del Estado. Hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estas monarquías absolutistas se desarrollan por toda Europa, pero a la llegada de la Ilustración en el siglo de las Luces, siglo XVIII, muchos monarcas absolutistas deciden cambiar esta forma de gobierno para adecuarse al llamado despotismo ilustrado, cosa que no ocurre en Francia. Y en Francia, como no se acoge a este despotismo ilustrado, van a haber problemas, el pueblo va a querer cambiar la forma de gobierno y esto origina que los franceses intenten, bueno, y al final lo logran, ¿no? Derrocar el antiguo régimen o llamada también esta monarquía absolutista. Bien, como te decía, este antiguo régimen se caracteriza por el poder absoluto del rey. Bien, si recordamos algunos reyes importantes en este tema de Revolución Francesa, te voy a escribir aquí el nombre de algunos reyes que tú ya tienes que apuntar como datos, ¿bien? Datos importantes. A mí me gustan mucho los datos, yo sé que algunos profesores no trabajan mucho con datos, no están de acuerdo, pero yo considero que es muy importante. Primero, a ver, vamos a escribir el nombre de los más contundentes. A ver, Julito, a ver, sí puede ser Jorge III, pero enfoquémonos un poquito a lo que es Francia, ya luego nos vamos a Inglaterra, pero sí, sí, Jorge III tiene que ver ahí, dado que está en la independencia de las 13 colonias. A ver, en Francia, Luis XIV, bien, Luis XIV. Luego, otro importante, Luis XVI, ¿correcto? Y por ahí más, uno más. Luis XVIII. ¿Listo? Ahí tienes a los tres Luises que son muy importantes en este tema. Primero, Luis XIV es conocido como el máximo representante de la monarquía absolutista. Claro, también hay Luis XV, pero su relevancia e importancia es mínima, por no decir que no hizo nada. ¿Bien? Entonces, hablemos de los contundentes. ¿Por quién te van a preguntar en tu examen de admisión? Luis XIV, máximo representante del antiguo régimen, máximo representante de la monarquía absolutista. Este señor mandó construir la Bastilla. Este señor también es llamado el Rey Sol. Bien. Luego Luis XVI, con él se desarrolla toda la Revolución Francesa, al menos por el periodo de la monarquía. Bien. Luis XVI gobernó y es derrotado por la Revolución Francesa y, bueno, sería decapitado, ¿no? Le sacan la cabeza ahí en la guillotina. ¿Bien? Y luego Luis XVIII, quien va a ser el rey, ¿cómo estás, Jesús? Buenas noches. Luis XVIII va a ser el rey que va a reemplazar a Napoleón Bonaparte luego de que es derrotado y enviado a prisión. Bien, entonces ahí tenemos a tres Luises que representan, ¿no?, a estas monarquías absolutistas. Luis XIV, Luis XVI y Luis XVIII. Todos ellos en diferentes tiempos. ¿Bien? Primero Luis XIV, el más contundente, el más voraz, el más implacable. Luego Luis XVI, que es derrotado en la revolución y es decapitado en la guillotina, y luego Luis XVIII, quien va a reemplazar a Napoleón Bonaparte luego de que éste sea derrotado. Bien, luego, no te olvides, en la monarquía absolutista, vemos ahí que hemos puesto en el texto representación del reino
mediante instituciones convocadas por el rey casi exclusivamente para solicitar aportaciones económicas. En estas monarquías absolutistas, los reyes, bueno, hacían lo que querían, pues no cobraban impuestos solamente al pueblo y no a la gente que le hacía los favores como la aristocracia y el clero. ¿Eh? Vamos a continuar. Mira, ellos son parte de la sociedad. Esta imagen creo que lo hemos visto en las preguntas que hemos desarrollado en la mañana. Incluso hay una pregunta de la presa San Marcos con esta imagen, ¿no? Hoy día vamos a desarrollar, por si acaso, preguntas exclusivas de examen de admisión de San Marcos, Villarreal y Callao, y vamos a hacer una comparación y vamos a ver la manera en la cual se tienen que desarrollar las preguntas y para que veas que no es tan complicado, ¿no? Vamos a ver. A ver, la sociedad estamental, quiere decir que está dividido en estados. Tienes ahí compartiendo la parte alta, la nobleza y el clero, que eran los privilegiados, ¿no? El primer estado era el clero, luego sigue la nobleza, y finalmente el pueblo llano o tercer estado. Bien, ellos estaban compuestos por la burguesía y el campesinado. En la imagen que estamos poniendo ahí en tu diapositiva, vas a apreciar cómo el Estado ya no es oprimido por las clases más fuertes, las clases contundentes, que es la aristocracia, el caso del señor de chaqueta roja y el clero, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahí está. Bien, luego, ¿qué ocurría en Francia, no? Para que ocurra esta revolución. Había una crisis económica, ¿no? Había una economía de subsistencia. La economía que estaba basada en la agricultura solamente era para subsistir, era para el autoconsumo. No había excedentes, no se podía comercializar. Los alimentos escaseaban. Y más aún, en 1789 vendría una sequía terrible que va a arruinar las pocas tierras de cultivo. ¿Bien? La nobleza y la iglesia poseen la mayor parte de la tierra y obviamente ellos se beneficiaban con esto y al pueblo le dejaban muy poco. Bien, luego dice, el mercado interior reducido a ferias locales y producción de artesanía bajo el control de los gremios. Los gremios son grupos de comerciantes, ¿no? Creados justamente por la clase adinerada. Y bien, en medio de este desastre económico, en medio de los problemas sociales, llegaría a Francia la Ilustración. Bien, la Ilustración. Y esta ilustración sería representada por varios personajes, no necesariamente franceses, sino también por ahí ingleses, los cuales van a aportar mucho. Bien, ahí en este esquema podemos ver que la parte superior dice autores, ¿correcto? ¿Lo ves conmigo? ¿Sí? Aquí en autores podemos hablar de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, pero no son los únicos. Vamos a ver quiénes más nos pueden acompañar acá. Bien, ahí están, ¿no? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, René Descartes y Jean-Luc. Bien, ellos son los principales personajes que van a darnos ideas no solo políticas, sino también económicas y filosóficas. Bien, por ejemplo, Montesquieu. La obra más importante de Montesquieu, por ahí alguien me puede ayudar en el chat y me dice cuál es la obra más importante de Montesquieu. A ver, ve el chat. El espíritu de las leyes. Muy bien, Jesús. ¿Y el espíritu de las leyes de qué hablaba? ¿Qué decía el espíritu de las leyes con respecto a la distribución del poder? ¿Qué se tenía que hacer con el poder del Estado? Separación de poderes, excelente, Yanela. ¿Y cómo los iba a separar? En poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, Julito, muy bien, excelente. Eso es lo que nos deja Montesquieu. Por ahí luego Voltaire
Voltaire. Una obra de Voltaire, por favor, jóvenes. ¿Cuál sería la obra de Voltaire más conocida o más destacada? ¿Mm? Cartas filosóficas, ¿ya? Eh, Otra obra de Voltaire, por favor. Ya, muy bien, Cándido. Pero nos quedamos con, de repente con la más destacada como cartas filosóficas, ¿no? Cartas filosóficas. Juan Jacob Rousseau. Juan Jacob Rousseau. Mira ese señor que parece, se parece a nuestro amigo Robotín, ¿no? Míralo bien. Mira, Robotín. Ahí está. Juan Jacob Rousseau. ¿Qué nos da Juan Jacob Rousseau? El contrato social, ¿no? El contrato social. ¿Y de qué habla el contrato social? No, la separación de poderes, si bien es cierto, John Locke pudo haberlo mencionado en sus obras, el que escribió textualmente es Montesquieu, Carlitos Llanos, así es, Montesquieu. Mira, claro, en el contrato social también te menciona de que todos los sujetos, de todas las personas que existen de por sí, tienen un contrato con la sociedad. Bien, todos los seres vivos le debemos algo a la sociedad. Y si tú eres llamado al gobierno, eso es gracias a la sociedad. Y si tú gobiernas mal, la sociedad te puede sacar del poder. Sí, ahí está. Así es Jesús, eso es correcto. Luego, Diderot. ¿De qué nos habla Diderot o qué nos da Diderot con su amigo de D'Alembert? D'Alembert. ¿Qué nos da Diderot? La enciclopedia. Y este movimiento de la enciclopedia no es algo que se haya creado de la noche a la mañana. Se menciona de que pudo haber durado un promedio de 30 años su creación. Bien. A ver. René Descartes. René Descartes, de mi que el chat. René Descartes, a ver, nos da el. A ver, voy a ver por aquí. El racionalismo, ¿no? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Muy bien. ¿Qué más? A ver, chicos, ¿qué más? John Luke, ¿de qué nos habla él? ¿Mm? John Luke es exacto, ¿no? El empirismo, y él habla de la experiencia como forma de llegar al conocimiento, ¿no? Excelente, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Entonces tienes ahí lo más importante, ¿sí? Ahí te vamos a tocar un poquito más profundo esta partecita. Así es. A ver, luego dice características de la ilustración. Concepción optimista del futuro. Esto viene en un examen de admisión, ¿ya? No te olvides que la ilustración habla de ser optimista. El uso de la razón dice tienes que ser optimista, ¿ya? Porque antes de la ilustración estábamos sumergidos en un mundo de supersticiones, en un mundo de religión, en la cual la iglesia regía en lo que tenías que creer y en lo que no tenías que creer. La ilustración te libera de eso.
la Ilustración dice, ¿sabes qué? Tienes que ser optimista, tienes que tener fe en ti mismo y en lo que haces. Y todo esto es gracias al conocimiento y al uso de la razón. ¿Bien? Luego dice movimiento secular y que es la secularización de las cosas. Dice tolerancia o indiferencia religiosa. La secularización es separarse del pensamiento religioso. Bien, antes se decía que si llovía era porque Dios estaba molesto y mandaba diluvios. Si hacía o pasaba un terremoto, oh, Dios está molesto. Ya, eso era porque todo se relacionaba a la religión o a Dios. Ya con la Ilustración se dice, oye, si hay temblor, es porque es un fenómeno geográfico. Oye, si llueve es porque es invierno. Entonces se usa la razón. Y al usar la razón se crea este movimiento secular, que es la secularización y es el alejarse de lo religioso. ¿Bien? Hasta ahí está claro, ¿no, chicos? ¿Sí? Bien. Luego, el universalismo, hay una única ley natural válida para todos los seres humanos, o sea que todo es igual para los seres vivos. Sí había religión, claro que había religión, pero la Ilustración te decía que todo no lo puedes relacionar a Dios. Decía, usa la razón, usa la experiencia, deja de echarle la culpa a Dios por tus acciones, por lo que te pasa en la vida, ¿ya? Antes decían, oye, si eres pobre, es porque Dios quiere que seas así, que seas pobre, porque bienaventurados son los pobres porque van al cielo. No, la Ilustración te dice, oye, tú eres pobre porque no trabajas, así de sencillo. ¿Eh? Luego dice actitud crítica, respeto a las instituciones vigentes de las monarquías absolutas. La Ilustración te dice que tienes que criticar todo lo que las monarquías te van a plantear. Luego dice defensa de la libertad de pensamiento y preocupación por la educación. ¿Bien? Preocupación por la educación, que es la base del progreso social. ¿Bien? Y también, acá nuevamente te ponemos la enciclopedia, que vendría a ser la herramienta más importante de la Ilustración. Compendio de pensamiento ilustrado. Es un compendio de pensamiento ilustrado. El nombre correcto de la enciclopedia es el Diccionario Ilustrado de Ciencias, Artes y Oficios. ¿Bien? La enciclopedia se llama Diccionario Ilustrado de Ciencias, Artes y Oficios. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo editó? ¿Quién lo trabajó por años? Diderot y de D'Alembert. ¿Bien? Esta ilustración llegaría no solamente a Francia, sino antes de que llegue a Francia, llega a América del Norte, ¿no? Norteamérica. Ahí vemos entonces esta revolución americana, ¿bien? O también llamada la independencia de las 13 colonias. Bien, acá dice, organización política con amplio margen de autogobierno, es decir, se querían independizar. Acá vemos un consejo de asamblea legislativa y una carta fundacional, la cual busca autonomía, que había sido recortada tras una guerra de 7 años. Inglaterra impone nuevos impuestos a los colonos sin contar con su consentimiento. Mira, no olvides que los colonos, los que vivían en las 13 colonias, eran ingleses. Estos ingleses estaban exonerados de impuestos. La única condición que se les pedía a ellos era de que hagan prósperas las nuevas colonias. Ellos viajarían con sus familias, con su ganado, con todas sus propiedades. Entonces, cuando Inglaterra entra en guerra con Francia al norte de las colonias, el rey Jorge III tenía que pagar a sus soldados. ¿Y cómo los iba a pagar? Les iba a pagar con, con el dinero de los impuestos recaudados, pero estos impuestos tenían que ser recaudados de las colonias, las cuales nunca antes habían pagado impuestos. Esto le va a afectar a ellos, les va a chocar bastante. Ellos no van a querer pagar impuestos por una guerra que no les correspondía. Entonces deciden separarse de la monarquía inglesa, deciden independizarse, y en este proceso de independencia vemos que los franceses, que no tienen nada que ver con las colonias, deciden apoyarlos. ¿Y por qué los apoyan?
Los apoyan únicamente para quitarle el poder económico a Inglaterra, que, bueno, que dominaba básicamente el mundo. Bien, entonces vemos aquí la guerra de independencia y la creación de la confederación, ¿no? De la confederación. Se da el primer congreso de Filadelfia, se da la organización de resistencia común contra las leyes de castigo ordenadas desde Londres, estallido de la guerra de abril de 1775, George Washington es elegido jefe general. Bien, esto está bastante resumido, los hechos más importantes. Quiero hacer una pequeña aclaración aquí, chicos, de repente, algunos de ustedes en algún momento de su vida pudieron haber leído un libro de la de la Universidad San Marcos, o un libro de la Villarreal, o un libro de la Callao, que ellos tienen unos libros, unos compendios muy interesantes. Acá hay una contradicción entre universidades, y esto tienes que saberlo, ¿ya? Y si puedes lo apuntas. San Marcos afirma, San Marcos afirma, escúchame bien, que la independencia de los Estados Unidos se da en el segundo Congreso norteamericano. ¿Ves? Segundo Congreso de Filadelfia. Eso dice San Marcos, eso es lo correcto. De alguna manera u otra, Callao y Villarreal no dicen eso. Callao y Villarreal aseguran en sus textos de que la independencia se da en el tercer Congreso de Filadelfia. Bien, es un dato interesante, es un dato que cada vez que exista una diferencia entre universidades, yo te lo voy a decir, ¿bien? Pero sí quiero que lo apuntes. A ver. Bueno, eso es relativo, porque varios libros que he podido apreciar no mencionan ni siquiera la existencia del segundo y tercer Congreso de Filadelfia, ¿ya? Te lo repito ya, mire, es sencillo. A ver, si te plantean la pregunta, ¿cuándo se da la independencia de Estados Unidos o en qué Congreso se da? Claro, así es, Julio, así es. ¿Cuándo se da la independencia de los Estados Unidos y Norteamérica? San Marcos, si tú vas a San Marcos, tienes que marcar segundo Congreso de Filadelfia. Así de frío, nada más. No me preguntes por qué. Ellos dicen por qué. El por qué no lo sé, pero ellos mencionan al segundo Congreso. Bien, mientras que Villarreal le dice el tercer Congreso de Filadelfia. Aquí no hay correcto o hay incorrecto. Aquí vamos a ver lo que dicen las universidades. Bien, yo soy tu facilitador en este caso y te lo digo así de frente. Eh, Hay personas, sí, que buscan profundizar en el tema. Yo lo he profundizado y solamente he podido apreciar que hablan del primer congreso de Filadelfia y luego viene el Congreso Continental y el segundo Congreso Continental. Yo creo que ahí entran en conflicto las universidades, porque creo que ellos lo quieren agrupar en congresos de Filadelfia 1, 2 y 3. Entonces, simplemente yo te doy tu dato. No miras cuál es el que corresponde o no, porque eso no lo digo yo, eso lo dicen las universidades. ¿Ya? Desde mi punto de vista, es el segundo congreso. Pero en el examen de admisión no te van a preguntar cuál es el punto de vista del profesor José Bertrán. No, no. Te van a preguntar si vas a San Marcos, en qué congreso se firma la independencia. Si eres San Marcos, ya sabes, no lo pienses. Segundo Congreso de Filadelfia. Si vas a Villarreal, Callao, tercer Congreso de Filadelfia. Nada más. ¿Bien? Claro, ellos no te van a preguntar qué es lo correcto. Ellos no te van a preguntar qué piensas. Ellos te van a decir o te van a preguntar según su punto de vista. Ya, pues si tú quieres San Marcos, sale a San Marcos. Pues si vas a Villarreal, ya pues pongo lo que quiere Villarreal, pues, ¿no? A la final el ingreso te lo dan ellos. ¿Bien? ¿Listo, Gabriel? Claro, pues, Jean-Pierre, así es, así es. ¿Qué dice Estados Unidos? Sánchez Camacho, ¿qué? No sé qué dice Estados Unidos. A ver. Lo estoy investigando y bueno, no estoy aquí para decirles lo que leí o no. Yo vengo acá a decirte lo que te viene en tu examen de admisión. Yo vengo aquí a darte las fijas. ¿Eh? Claro, Jean-Pierre. San Marcos, segundo. Villarreal, tercero. ¿Sí? ¿Claro? Porque yo sé que aquí van a San Marcos y también sé que van a Villarreal.
Claro. Exacto, Rodrigo. Muy bien. Ya, me chapaste la idea. Listo, Gabriel. Ya, así vamos a aclarar algunos datos, ya, pero felizmente que en este tema no hay muchas discrepancias. Entre San Marcos y Villarreal, solamente ahí he podido apreciar, no creo que más de 5 diferencias en todos los temas de historia. De ahí todo coincide, todo es igualito. ¿Ya? Vamos ahora con la siguiente diapositiva. ¿Bien? Listo, Pedrito, seguimos. La Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Acá dice el Tratado de Versalles de 1783. Se reconoce la independencia de Estados Unidos. Esto se da en Versalles, en Francia. Mira, una cosa es que ellos declaren su independencia y otra cosa es que Inglaterra la acepte, porque Inglaterra no la va a aceptar a buenas y a primeras. ¿Correcto? Para esto van a haber batallas, van a haber enfrentamientos. Hay tres enfrentamientos muy importantes. Tres enfrentamientos muy importantes. Lo voy a poner aquí en tu diapo. El primer enfrentamiento se llama Batalla de Lexington. No sé si le falta la G o no, pero bueno, es Lexington. Luego Saratoga. Y finalmente Georgetown. ¿Bien? Ahí tienes tus tres batallas más importantes para la independencia de Estados Unidos. Bien, ¿lo tienes ahí? Lexington, Saratoga y Georgetown. Pregunta que si ha venido en San Marcos y Villarreal. ¿Con qué batalla se sella la independencia de Estados Unidos? ¿Cuál marcarías tú? ¿Con qué batalla se sella la independencia de Estados Unidos? Con Georgetown, correcto, con Georgetown. La última es Georgetown. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Julio. Con Georgetown. ¿Bien? Así es, Isaac, lo máximo. Georgetown es la última batalla y aquí se sella. Pregunta también de examen, mira. Georgetown es bastante importante. Se lo pueden plantear de muchas maneras. ¿Cómo utilizar la batalla de Georgetown para un examen de admisión? Primero, ya sabes que con esto se sella la independencia de Estados Unidos. Luego, podría venir así, de la siguiente manera, ¿no? ¿En qué batalla el ejército francés, encabezados por el Marqués de Lafayette, participa? Bien, no te olvides que en Georgetown, Francia participa a favor de las 13 colonias. Bien, Francia participa en Georgetown, bien, con el Marqués de Lafayette. Bien, y una vez que se independiza, los norteamericanos, así es, los franceses, los franceses ya habían llegado ya. Ellos estuvieron en Saratoga viendo cómo peleaban. Y Francia dijo, ah, vamos a ver quién gana. Si ganan los colonos, nos metemos en la siguiente batalla a favor de ellos. Y si pierden, nos vamos. Ya, pues, y como los colonos ganaron en Saratoga, deciden apoyar en Yorktown. Así es, estuvieron de observadores. Así como, sí, Francia siempre estuvo en muchas guerras de observador, ¿no? Por ejemplo, me imagino que has estudiado, has leído un poco de la guerra del Pacífico, ¿no? Cuando Inglaterra nos quita el guano, el salitre, Inglaterra nos quita a Arica y demás territorios. ¿No? Porque nos quita Inglaterra, no lo hace Chile. Chile fue simplemente su chivo expiatorio. Bien, cuando Chile es utilizado por los ingleses para invadirnos, Francia también estuvo en el Callao, viendo cómo nos masacraban. Claro, estuvo de observador. ¿Alguien sabe el nombre de este hombre importante que estuvo viendo cómo nos masacraban? Petitoas, correcto. Y Petitoas, como vio lo que ocurrió en Miraflores, en Chorrillos, se acercó a los chilenos y les dijo, bueno, pues ya ganaron, pues no, pero no toquen nada del centro de Lima, porque el centro de Lima está lleno de inversionistas franceses. Claro, y amenazó a los chilenos, correcto. Francia siempre está ahí en casi todos los conflictos. Ya, así, ya déjenlo, está muerto, correcto, así es. Muy bien. Entonces vamos a avanzar, ¿bien? Y así, bueno, la constitución de Norteamérica va a organizar su Estado, poder ejecutivo,
con el presidente por cada 4 años, el primer presidente George Washington, poder legislativo, que es una Cámara de Representantes, su Senado, y poder judicial, su tribunal, ¿no? No te olvides que George Washington es el primer presidente de Estados Unidos. Y si tú eres observador y te gustan los detalles, en mucha de la simbología norteamericana tiene una mezcla francesa, ¿no? A pesar de que hablan el inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ícono de Estados Unidos tiene una estatua muy grande, conocida. ¿Cómo se llama esa estatua? Claro, ahí lo puse en la imagen de historia. Esa mujer así semidesnuda, ¿no? Que tiene su bandera, ella representa la libertad. Es un ícono francés, ¿ya? Y bueno, los franceses lo regalan a los norteamericanos. Ícono francés en Norteamérica. En, bueno, y así en varias cosillas de la independencia norteamericana se ve la relación con los franceses. Sabemos que muchos de estos señores que luchan por la independencia de los países pertenecen a una comunidad secreta llamada los franco-masones. Me imagino que alguna vez has escuchado de los franco-masones. Estos señores que juraron desde el Renacimiento proteger la cultura, proteger a la humanidad. Bien, estos franco-masones luchan en la Revolución Francesa con los burgueses, luchan con los norteamericanos en su independencia, luchan en el Perú para que el Perú sea independiente. No te olvides que Túpac Amaru II fue un franco-masón. Bien, don José de San Martín, Simón Bolívar, fueron francos masones. Bien, personas que pertenecían a esta logia. ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es más, tu expresidente Alan García, franco masón, también. Así es. ¿Por qué crees que dicen que Alan García está vivo y vive en Francia? ¿Mm? Seguimos. Creo que es mucha información. Los Illuminatis, ¿no? Eso. Es medio raro, Alan, ¿no? Sí. Bien, chicos, vamos a continuar. Ya esos misterios los vamos a ver más adelante, porque ahí aún hay muchos misterios más que resolver con la historia. ¿Eh? Vamos a eliminar esto. Ya, ahí está. Ahora sí, mira, no te olvides que en la independencia de Estados Unidos participa Francia, y ojo que esta participación no es gratis. Esto le va a costar al gobierno francés. Y te imaginas participar en una guerra que no es tu guerra, y encima tu país está en una crisis económica, o sea, ¿qué le pasaba por la cabeza al gobernante? O sea, hay una guerra, en la otra parte del mundo mandas tropas, mientras que tu país pero estaba muy mal, ¿no? Parece el Perú, ¿no? Bueno, se creía Perú. Bueno, nuestro amado Perú, yo como siempre le digo a mis estudiantes, tiene futuro, nuestro país tiene posibilidades de salir de donde estamos, y esa posibilidad lo hacen ustedes. Ustedes son no solo el futuro, ustedes son el presente, y ustedes tienen que cambiar esta situación que está viviendo el país. ¿Bien? Entonces yo veo en el futuro a nuestro ministro de Economía, Julio Torres, a Sánchez Camacho como ministro de Salud, ¿no? A Jean-Pierre Terrazas como rector de San Marcos, por ahí a Rosalinda como nuestra rectora de Villarreal, ¿te imaginas? Qué bacán, ¿no? Bien. Por ahí también, ¿no? A nuestro amigo Isaac también, ¿no? Como un funcionario público de repente, representante de la juventud peruana, ¿no? Ahí está ya Millet trabajando en la NASA, ¿no? Yendo caminando por Marte, ¿te imaginas eso? Bueno, imagínatelo, ¿sabes por qué? Porque si te lo imaginas, lo haces. ¿Bien, chicos? Entonces, avancemos, ¿bien? A ver, el inicio de la revolución, ¿cómo se inicia esta revolución tan bonita? Mira, la gente está
molesta con sus banderas, ¿no? Parecen esas marchas que tuvimos de repente el año pasado para sacarlo a Merino, estas marchas contra la corrupción. Bueno, la historia ha demostrado que al menos en el Perú las marchas no dan resultado, ¿no? Las marchas son eh, lamentablemente utilizadas por algunos grupos de poder. Bien, vemos ahí el inicio de la Revolución Francesa y sus... Si yo fui a una... no pude ir porque yo estuve enfermo. No pude ir, yo estuve con COVID, estuve hospitalizado, por eso no fui. No podía ir con mi tubo y con mi balón, era imposible. Sí, sí, no podía. Creo que fue el destino, fue el destino. Bien, a ver, cómo inició esta revolución? Dice, crisis financiera, hubo una crisis financiera del Estado francés. Sabemos que Luis XVI era un mal gobernante, un mal administrador, y se ve obligado a convocar a los estados generales para poder solucionar algo, ¿no? Pero bueno, pues no le fue tan bien. A ver, dice rebelión de los representantes del tercer estado. No te olvides que el tercer estado era la burguesía, el campesinado, los obreros, ¿no? La gente, ¿no? Claro, la gente que tenía que pagar impuestos, pues no ellos. Exacto, mira, qué bonito dato, hace tiempo no lo veía. Muy bien, Julio. Madame Déficit. ¿Quién fue Madame Déficit? Madame Déficit, ¿no? Fue la... Claro, ya, pero esos detalles no, pues, Julito, ya no vayas tan al fondo, ya. Madame Déficit era la esposa de Luis XVI, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la esposa? Rubén, ¿cómo se llamaba? María Antonieta, muy bien. ¿Y María Antonieta de dónde era? Al primero que me pone las nieves lo saco del salón. ¿Quién fue María Antonieta? ¿De dónde era María Antonieta? Ya, listo, Jean-Pierre lo saco por chistoso. Vamos, de Austria, muy bien, María Antonieta de Austria, correcto, no mentira, no te voy a sacar. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Mira, el tercer estado se rebeló por las fiestas de Madame Déficit, ¿no? Luego bien, vemos el levantamiento del pueblo de París en apoyo del tercer estado y la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. El 14 de julio de 1789 se da inicio a qué etapa de la historia? Edad media, moderna, antigua, contemporánea. Contemporánea, ¿no? A ver, Carlito ya nos me pregunta, ¿qué es el sistema estamental? Significa un sistema dividido en clases sociales, ¿sí? Muy bien, contemporánea. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muy bien, a ver, Rosalinda. Seguimos. Esto es el inicio de la revolución, ¿no? De manera resumida. Vamos a ver ahora por detalles, ¿ya? Pero hay que saber esto, ¿no? Los protagonistas de esta historia, ¿no? Como dice nuestro amigo Yosimar, la protagonista o los protagonistas. Los sans culottes, ¿no? Los sans culottes o los sin calzón, ¿bien? Es la capa popular urbana, pequeños comerciantes, artesanos, partidarios de la revolución. No te olvides que le decían sans culotte o sin calzón, porque en aquella época la moda era utilizar unos calzones abombachados llamados greguescos, ¿ya? No sé si tú has visto esas imágenes cuando tú comprabas tus láminas para el colegio, ¿no? De la invasión española al Perú, y estos españoles siempre utilizaban unos calzones abombachados, ¿no? Unos calzones bien gruesos, grandes, ya, esos son greguescos, y eso es una moda francesa. Los sans-culottes deciden no utilizar esto porque les parecía ridículo, casi como pañales medievales, ¿ya? Y utilizan pantalones largos llamados taleguillas, ¿bien? Taleguillas. Luego el campesinado, aunque en principio fueron favorables a la revolución, luego se sintieron defraudados por no poder acceder a la propiedad de la tierra y bueno, pues no, dejaron de lado por algún momento de la revolución. La burguesía, no te olvides que la revolución francesa es una revolución burguesa. Bien, la revolución francesa es una revolución burguesa. Bien,
apoyan la revolución para terminar con el antiguo régimen. La burguesía es la encargada de toda la revolución. Son la materia gris, los que pensaron aquí. Luego, el clero, que era la iglesia, dividido ante la revolución. Claro, claro. Había el alto y el bajo clero. El alto clero con los cardenales, los obispos. Y el bajo clero eran, bueno, pues los monjes, los curitas, ellos, ¿no? Acá dice que se dividió por la Constitución de 1791. ¿Sí? Continuamos. La nobleza, a ver, disculpen. La nobleza, contraria a la revolución en su mayoría, es decir, apoyaban al rey, no querían revolución porque la revolución iría contra sus intereses. Luego adoptaría una posición contrarrevolucionaria, después, bueno, estuvieron por aquí y para allá, ¿no? Iban por donde más les convenía, así la nobleza, ¿ya? Y bueno, pues esa imagen abajo, ¿no? De esta revolución, que hubo mucha sangre, hubieron muchos ejecutados, no te olvides que la guillotina inventada por un médico llamado Guillotín, crea esta guillotina para que la muerte de los nobles sea mucho más rápida y sin dolor. Bien, fases de la Revolución Francesa. Tenemos ahí los Estados Generales, la Asamblea Nacional. Luego de la Asamblea Nacional vamos a ver una Asamblea Constituyente, que también lo vamos a ver ahorita en detalle, y una Asamblea Legislativa. Pero vamos a ver de manera profunda los estados generales. ¿Bien? Los estados generales, ¿bien? De 1789 fueron los únicos estados generales de Francia convocados con posterioridad a 1614 y los últimos del antiguo régimen de Francia. Se desarrollaron en Versalles, donde vivía o residía el rey Luis XVI, en las afueras de París. Se trató de una asamblea general extraordinaria convocada por el rey para encontrar una solución a la grave crisis financiera. Bien, vamos con las preguntas ahí, no vamos con los detalles. Lo siguiente, ¿quiénes o quién podía convocar a los estados generales? Solamente lo podía convocar una persona. El rey, correcto, el rey. Y en el caso de estos estados generales, el rey lo va a hacer, sí, 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 pero ¿quién se lo sugirió? Hubo un señor que dijo, oye, rey, tienes que llamar a los estados generales. Dime quién fue. Necker, correcto, fue Necker, este señor que luego lo mandaron a prisión por dar esa brillante idea, ¿no? Necker sería enviado a un torreón. Necker es enviado ¿a dónde? Urcia, la revolución fue dirigida por la burguesía. ¿Bien? Por la burguesía. Correcto, Jesús. Necker es enviado a la Bastilla. Y los estados generales, como nunca se pusieron de acuerdo, el estado llano, la nobleza y el clero, van a ser disueltos, ¿no? Pregunta examen de admisión. Pregunta de examen de admisión. ¿Por qué fracasan los estados generales? A ver, yo veo aquí jóvenes que son alumnos de la academia, excelente, de repaso, del aula de repaso, veo alumnos del verano básico, intermedio. A ver, veo invitados también, hay alumnos invitados. Bienvenidos a la clase. Claro, por una mala organización y como dice Christopher, por el voto diferenciado. El pueblo era desfavorecido. Muy bien, José, así es. Entonces, la respuesta sería por el problema de la votación. Los estados generales fracasan por el problema de votación.
Nunca se pusieron de acuerdo cómo iban a ser llevadas las votaciones en los casos de la crisis, como la crisis financiera, como dice Yamilet. Muy bien. Bien, esos son los estados generales. Ahora veamos la Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional se hace el juramento del Salón de Juego de la Pelota para dar pase a la Asamblea. Vamos a ponerlo aquí. Después de Asamblea Nacional, flechita por acá, y ponemos por aquí la Asamblea Constituyente. Y esta Asamblea Constituyente ocurre esto. Bien, vamos por pasos. Estados generales. Pregunta para todos. Claro, en los estados generales, Carlitos Llanos, ahí se buscó la solución a la crisis económica de Francia. Como no llegaron a ningún acuerdo, el estado llano se retira de los estados generales y se va a un salón llamado el Salón del Juego de la Pelota y crea la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional juran crear una constitución para Francia. Bien, y para crear esa constitución, primero crearían una asamblea. Esta asamblea se llamó la Asamblea Constituyente o Constitutiva. Esta Asamblea Constituyente tiene hechos importantes como la toma de la Bastilla, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791. A ver, vamos a ver qué ocurre aquí con respecto a la Constitución. Miren, la Constitución, vamos a borrar esto. Una vez concluida su misión, la Asamblea Constituyente se disolvió, dando paso a la Asamblea Legislativa, que tenía que formular leyes para desarrollar los principios establecidos en esta Constitución de 1791. Bien, entonces estamos viendo hasta acá, jóvenes, que la revolución está en pie. Esta revolución burguesa buscó derrotar a la monarquía absolutista y lo está haciendo, lo está logrando con grandes pasos para lo que sería la democracia republicana, creando la primera constitución de Francia, además de crear los derechos fundamentales, ¿no? Derechos del hombre y del ciudadano, que son los hechos más importantes de este periodo, como también la toma de la Bastilla. Bien, luego de esto decidirían que ya no gobierne más el rey y se cree una república. Esta república sería gobernada por los partidos políticos que fueron creados justamente por la burguesía, en su mayoría, porque también habían partidos políticos de la nobleza. ¿Bien? Y esto vendría a ser ya lo que es la república, ¿no? El siguiente periodo. Primero es la monarquía, luego es la república, ¿ya? En esta república vemos una convención de partidos políticos que se ponen de acuerdo, y en esta convención girondina vemos que se ejecuta a Luis XVI y la rebelión de la Vendée, o en la Vendée. ¿Bien? Mira, la Convención Girondina de 1792 a 1793, ¿bien? Proclamó la República en septiembre de 1792 y en enero ordenó la ejecución de Luis XVI. Luis XVI sería ejecutado en la guillotina, no sería decapitado.
Su problema fundamental fue la guerra contra las potencias europeas que intentaban detener la revolución. Miren, todo esto ocurría en Francia, pero los vecinos de Francia lo veían muy mal. Por ejemplo, Austria y Prusia no les gustaba la idea de una revolución, porque sabían que esto podía eh, ser copiado por sus países, ¿no? Entonces deciden atacar la revolución. Austria, Prusia, luego Rusia, luego España, luego Inglaterra, porque era un mal ejemplo. Y más aún, habían ejecutado a su rey, mataron al rey. Entonces tenía que parar la revolución. Esta revolución en Francia es un mal ejemplo para Europa y para el mundo. Es por eso que se forma la primera coalición, donde todos los países que estaban en contra de esta revolución se unen para ir contra el gobierno o la convención girondina. Es por eso que los girondinos, al enfrentarse a la primera coalición, perderían las primeras batallas. Al perder la primera batalla los girondinos y al perder territorios frente a la coalición europea, surge un partido político contrario a los girondinos. Y le dice, un momento, tenemos que ser radicales, tenemos que poner mano dura. Y vienen a reemplazar a los girondinos. A ver. Los jacobinos. Los jacobinos. Así es. Vienen estos señores jacobinos y que tenía representantes muy, muy radicales. Entre ellos, Maximiliano el incorruptible Robespierre. ¿Eh? Además, quien sería ayudado por Marat y Danton, quienes van a tener una serie de ejecuciones a todos aquellos que se opongan a su gobierno o que sean considerados una amenaza para la revolución. Entonces, se va a imponer el llamado gobierno del terror rojo, encabezado por Maximiliano Robespierre. Bien, veamos aquí. Enfrentó los momentos más críticos del proceso revolucionario y a los grupos contrarrevolucionarios. Ojo que la revolución no fue apoyado por todos, ¿bien? Había un grupito por ahí también que decía, no, que nos gobierne Luis XVI, bueno, está muerto, que nos gobierne su primo Luis XVIII, hay que volver a la monarquía para vivir tranquilos. Y bueno, Robespierre se encargó de perseguirlos y matarlos. Los va a perseguir mediante el Comité de Salvación Pública y el Comité de Seguridad Nacional, el Tribunal Revolucionario. Bien, ellos van a basar su gobierno en el terror, en el miedo, para reprimir a los rebeldes, contener la intervención extranjera y extender la revolución. Esto le daría muy buenos resultados a los jacobinos, sobre todo a Maximiliano Robespierre, quien va a consolidar esta revolución. Y en medio de esta revolución, en medio de esta matanza, en medio de este baño de sangre en Francia, aparecería un joven que nació en Córcega, el sur de Francia, norte de Italia, llamado Napoleón Bonaparte, el cual era amigo de Maximiliano, el cual era jacobino y el cual iba a aprovechar que muchos militares que estén en contra de la revolución para acusarlos. Y Napoleón, cada vez que veía a un soldado que estaba en contra de la revolución o no estaba de acuerdo, iba y lo acusaba. De esta forma, Napoleón Bonaparte iría escalando dentro de la jerarquía militar para luego convertirse en lo que sabemos, el gran corso, el señor Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Bien, volvamos. Bien, entonces, luego de este gobierno del terror de Robespierre, bueno, ya los franceses decían, sí, está bacán, está chévere, estamos avanzando con Robespierre, pero mata por gusto. No, 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 hay que sacarlo a Robespierre, está loco ese tipo. Y vendría la reacción termidoriana o la convención termidoriana.
A ver, logró arribar al poder después de un golpe de Estado de la Convención Jacobina, de tendencia moderada y favorable a la caudelada burguesía. Se dio a la tarea de redactar una nueva constitución por la cual el Poder Ejecutivo se puso en manos de 5 personas. Ajá, mira, entonces vemos que esta reacción terminoriana buscó la creación del llamado directorio. Bien, en tanto el que poder legislativo al que solo tendrían acceso los propietarios recaería en el Consejo de los 500 y Consejo de los Ancianos. Entonces, luego de que venga esta reacción termidoriana y la ejecución de Maximiliano Robespierre, Villarreal le llama a este periodo el terror blanco. Solamente Villarreal, San Marcos ni lo dice. ¿Ya? Esto es el terror blanco. ¿Y en qué consiste el terror blanco? El terror blanco consiste en el miedo que surge en Francia a la muerte de Robespierre, el miedo a volver al antiguo régimen. ¿Y por qué terror blanco? Porque la bandera de los Borbones era una bandera blanca y ellos tenían miedo a que vuelva el gobierno Borbón. ¿Bien? Sí, bueno, recién veo el chat. Sí, claro, mandaron a matar a Daltón y luego Marat sería asesinado, pues, ¿no? Por su amante. Daltón. Bien, entonces, esta reacción termidoriana buscó la creación del directorio, pero sí, claro, claro, echado en una bañera, ¿no? Ahí lo encontraron a Marat asesinado por su amante, ¿no? ¿Cómo se llamó su amante? ¿Alguien lo sabe? ¿Mm? Carlota, muy bien, gracias Yanela, lo máximo. ¿Mm? Bien, y surge el directorio, que hizo la Constitución de 1795. ¿Qué dice esta Constitución? Fue una Constitución conservadora basada en la soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio censitario, redactada por la Convención Nacional de 1795. Gracias por los datos. ¿Qué más tenemos que agregar al directorio? El directorio, al volverse conservador, va a tener la desaprobación del pueblo. El pueblo no quería nada con esta constitución. El pueblo quería seguir expandiéndose de manera territorial. Eran atacados por los vecinos. Habían rebeliones de campesinos. Francia volvió al caos. Y en medio del caos aparece Napoleón Bonaparte. Napoleón pondría orden, apoya al directorio, vence a los enemigos del directorio, vence a los enemigos de la revolución, vence a Austria, Prusia. Va a poder poner respeto en las fronteras de Francia. Y el directorio se da cuenta que Napoleón es muy querido por el pueblo y lo ven como una amenaza política. Entonces, como lo ven como una amenaza política, deciden mandarlo a campañas militares que eran básicamente imposibles que él gane. Lo van a mandar primero a una campaña contra los austriacos al norte de Italia. Esto se llamaría la campaña en Italia. Pero en realidad no fue en Italia, fue en Austria, porque aquel tiempo no existía Italia. Luego lo mandan la campaña contra los ingleses, pero en Egipto. A esta la llaman la campaña de Egipto. Bien. ¿Qué tiene de interesante estas campañas? Que Napoleón gana. Cuando todos esperaban que se muriera o que no pudiera ganar. Napoleón va a vencer, Napoleón va a ganar. Y en Egipto hay varias anécdotas, ¿no?
Bueno, te cuento una rapidita, ¿ya? ¿Tú has visto las pirámides de Egipto? ¿Has visto alguna vez las pirámides? Sí, imagino que sí, ¿no? En las pirámides de Keops, Kefren y Miserino hay una esfinge, ¿no? Un cuerpo de león con cabeza de faraón, ¿no? Algunos creen que es Ramsés, ¿sí? O ya, más fácil para ti, pues, ¿has visto alguna vez una cerveza cristal que tiene ahí en su logo como un cuerpo de gatito y cabeza de hombre? ¿Sí? Ya. Si te das cuenta, a esa esfinge le falta la naricita, le falta la nariz. A esa esfinge le hicieron la rinoplastía. ¿Ya? Claro, Sánchez, así, muy bien. Me encanta que no tomes. Perfecto, más para mí. Bien. eh, ese pedazo de nariz se cuenta, ¿no? Se cuenta en las anécdotas que en plena batalla de las pirámides, un cañón francés apuntó mal y le cayó una bala de cañón a la nariz de la esfinge. Se cree que fue Napoleón el que le voló la nariz. Bien. Además de que en ese periodo, bueno, Napoleón llegaría con muchos científicos, estudiosos. Por ahí surge un señor llamado Champollion. ¿Te suena? ¿Te suena Champollion? General Boustar. Bueno, el general Boustar fue un soldado de Napoleón. Claro, y el general Boustar descubre una piedra llamada la piedra Roseta, la cual es llevada a Francia y estudiada por Champollion, y es la primera vez que estudian la escritura jeroglífica. Claro, claro, fue en el periodo napoleónico. Y así hay varias anécdotas interesantes en nuestro amigo Napoleón. Y bueno, también creo que alguna vez se lo conté en clases, de que Napoleón en este periodo se entera de que su esposa le era infiel. La esposa de Napoleón lo engañaba. Obviamente él luego la va a perdonar, ¿no? Y se vengaría y se metería con otras mujeres de chiquito. Pero en esta infidelidad que tuvo su esposa, se cuenta que Napoleón escribió en una carta lo triste que se sentía por el engaño de su mujer, y esta carta se le envió a su hermano llamado José Bonaparte. Claro, y esas cartas serían interceptadas en el mar Mediterráneo. Cuando es interceptada en el mar Mediterráneo, el general Horacio Nelson, el inglés, publicaría estas cartas, y sería una humillación para Napoleón Bonaparte, porque toda Europa se enteraría que él era un hombre engañado por su propia esposa. Claro, claro, a lo Magali Medina, ¿no? Claro, era cachudito, pobrecito, era cachudo. ¿Ya? Y Napoleón, bueno, se sintió humillado, pero se la juró a Horacio Nelson, dijo, te voy a matar cuando te vea. Y bueno, eso ocurrió, eso ocurrió. La hizo linda, ¿no? Y bueno, pues luego vendría, una vez que estuvo en Egipto, abandonado por el directorio, él decide volver, y vendría el 18 de Brumario. Bueno, no lo mató de manera directa, Danan, sino que en una batalla, Horacio Nelson va a morir. Ahora justamente vamos a ir a las batallas de Napoleón, y ahí te voy a contar de qué manera murió, de una manera muy bonita. Ahí te cuento, ¿no? Ahí está, a ver. Napoleón hace un golpe de estado por el 18 Brumario y crea el consulado, ¿no? Donde Napoleón es el primer cónsul. Ordenan perdón, orden y estabilidad interior. Napoleón pone orden, el chiquito era muy capaz, era muy inteligente. Se dice que Napoleón podía hacer dos cosas a la vez, y mantiene los cambios de la revolución, ¿no? Fraternidad, igualdad y demás, ¿no? Crea el Código Civil Napoleónico y se hace proclamar emperador en 1804. A ver, al inicio de la clase lo vimos. Por favor, por el chat, dígame, ¿quién fue el papa que, bueno, le iba a poner la corona y eso a Napoleón? ¿Sí? Es Pío, muy bien, es Pío. ¿Pero qué Pío? Hay varios Píos. Pío. ¿Cómo que Pío? ¿Pío qué, pues? Pío séptimo. Muy bien, Julio de Frente pone el 7, ¿no? Frío de frío 7. Bueno. Lo importante. Ah, Jean-Pierre, aguanta ahí un momentito. Para. No es que sea importante Pío. Yo les he pedido, por favor, que se memoricen esto. Son 4 Píos, y los 4 Píos vienen en examen de admisión. ¿Ya? Pío sexto, Revolución Francesa. Pío séptimo, Corona de Napoleón.
Pío noveno, inicio de la cuestión romana. Pío XI, fin de la cuestión romana. ¿Bien? Muy bien, pero no hay problema, estamos aquí para aprender. Y estoy yo acá para apoyarte en, en los datos, ¿no? Soy tu facilitador, soy tu maestro, ¿bien? Yo te voy a dar los datos. Aquí no te olvides que tú estás recibiendo una clase. El recibir una clase no implica que tú aprendas, implica únicamente que recibas datos que ayudan a tu proceso de aprendizaje. Tú vas a aprender si es que luego de esto sigues practicando, si es que sigues leyendo. Bien, chicos, así que hay que seguir leyendo. Ahora, una vez que Napoleón, a ver, Yamile, te repito lo de los píos, ¿sí? Listo. Pío sexto, Pío sexto, por favor, Pío sexto, es el papa con el que se da la Revolución Francesa. Si te preguntan, ¿quién era el papa durante la Revolución Francesa? Pío sexto. Pío sexto, Revolución Francesa. Pero la pregunta que ha venido en la pre, que es así repetitiva, ¿quién es el papa que participa en la coronación de Napoleón Bonaparte? Hablamos de participación, porque el papa lo iba a coronar, porque era el papel del papa coronarlo, pero Napoleón dijo, aguanta un momentito, le quitó la corona y él mismo se coronó. Recontra soberbio el chato. ¿Ya? Entonces, Pío sexto, Revolución Francesa. Pío séptimo, coronación de Napoleón. Pío noveno es el papa con el que comienza la cuestión romana. Ese es un tema después todavía. Cuestión romana. Pesado, pesado. ¿Y qué es la cuestión romana? Es el proceso de independencia del Vaticano. Y Pío XI es con el que se cierra la cuestión romana. ¿Ya? Es un tema importante también de entreguerras. Pero ya tenemos los datos de los 4 píos. ¿Bien? Obviamente que van a haber más píos, pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí. Sí, no es medio raro, vamos a investigar un poquito por qué pío, pero bueno, se nos quedaría corto el tiempo. Ya hemos avanzado una horita, mira, una horita, y nos queda una hora exacta para hablar de Napoleón Bonaparte y sus batallas y sumergirnos al mundo de las preguntas que, bueno, espero que te puedan ayudar para resolver un examen de simulacro, un examen diario o un examen de admisión. ¿Bien? Angelito, fin de la cuestión romana, exacto, con Pío XI, muy bien. Sí, creo que son 24, ahí te lo vemos, ¿sí? Acá dice imperialismo territorial, expansión por Europa y formación del imperio francés. Ya, ahorita lo vemos, no te preocupes, Julito, ahí lo vemos en el desarrollo. Vamos, ¿cómo se da esta expansión territorial? Primera batalla de Napoleón. Napoleón es coronado. Napoleón es coronado. Y ni bien es coronado, mira, a ver, dame un segundo. 1804 ya habían problemas en ultramar entre Inglaterra y España por sus colonias en América. Entonces, había una guerra anglo-española. En esta guerra anglo-española, eh, Francia decide apoyar a España y dice, oye, si España le está haciendo la guerra a Inglaterra, e Inglaterra es mi enemiga, yo me uno a España y con España derroto a Inglaterra. Bueno, y al final el tiro le salió por la culata. El tiro le salió muy, pero muy mal. ¿Qué ocurrió en Trafalgar? El primer traspié de Napoleón. A ver, vamos a usar aquí la herramienta de las flechitas. Aquí está Francia. La banderita, este es el territorio francés. Y sus embarcaciones estaban en la parte sur. Aquí. Las embarcaciones españolas estaban también aquí.
en la parte sur, dentro del Mediterráneo. Entonces, la idea de ellos era salir por el Mediterráneo, por esta ruta, no sé si distingues el mapa, vamos a poner con otro color. Por acá, supuestamente iban a ir los barquitos franceses, se iban a unir con los españoles, iban a salir por Gibraltar. ¿Ves este lugar estrecho? Es el estrecho de Gibraltar. ¿Bien? Por aquí. Pero hubo un detalle, que mientras que los barcos franceses se dirigían hacia Gibraltar con los españoles, esto formaría un cuello de botella. Interesante, ¿no? ¿Y qué hicieron los ingleses? Los ingleses vinieron por acá. Los ingleses vinieron por acá. Se formarían en esta zona. Y cada vez que salía un barquito, porque por aquí no pueden salir ni 5 ni 20 barcos a la vez, salía de uno en uno. Mira, salía un barquito y ¿sabe qué ocurría? ¿Qué hacían los ingleses? ¡Pum! 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 Iban hundiendo los barcos franco-españoles. Consecuencia, Inglaterra se hunde casi todos los barcos. ¿El dato exacto? Bueno, no lo recuerdo, pero lo leí en una revista que me llegó por internet que compré y fue realmente algo sorprendente. Que tan ingenuos eran los españoles. Bueno, pues se enfrentaron al mejor navegante de Europa, a Horacio Nelson. Exacto, Nelson se los comería con todo y zapatos. Le va a dar de alma. ¿Bien? Sí, Jesús, aún no había la invasión a Portugal. Hasta ahí eran amiguitos todos, los franceses, españoles y portugueses, ¿ya? Así eran amiguitos. Ya, entonces, ocurriría esto, ¿no? Sus barcos o fragatas serían hundidos. Pero por ahí aparece un barquito chiquitito, que no se habían fijado que había salido. Se viene por acá, mira la ruta, por acá, ese barquito, nadie le paraba bola, ¿no? Y este barquito viene por acá, y por cosas del destino, cuando se dan cuenta que el barquito estaba por acá, el barquito le da frente a la embarcación de Horacio Nelson. Se cuenta que una bala de cañón de este barco desconocido rompería la popa del barco donde estaba Nelson. Una vez que la bala de cañón, que era disparada a gran velocidad, rompe la pared de madera del barco, estas maderas largas saldrían disparadas. Al salir disparadas a una gran velocidad, formarían proyectiles de madera. ¿Sabe lo que es eso? Astillas. Hablamos de astillas de 30, 40 centímetros, astillas de 1 metro. ¿Me entiendes? Pedazos de 1 metro de madera volando a gran velocidad dentro de los barcos. Qué bonito sería lo que dice Rosalinda. Muerte instantánea. No, no fue muerte instantánea. Se cuenta que una astilla de 1 metro atravesaría la columna vertebral de Horacio Nelson, muriendo esto con una agonía de 3 horas. Así es, hicieron fatality para Horacio Nelson. Sí, ¿quién fue Horacio Nelson? Horacio Nelson fue el mejor navegante de Inglaterra y del mundo del siglo XVIII. Así es. Es buena pregunta, Jean-Pierre. Lo voy a investigar. Pero qué marginales. ¿Cómo van a decir que Europa acaba en los Pirineos? No sean malos. No sé de dónde sacó ese dato, pero es la primera vez que escucho eso. Y olés, ¿qué dirían mis ancestros españoles? ¿Cómo vas a, pobre marginados? Es como decir que Chile no es sudamericano, pues, ¿no? Está bien que nadie lo quiera a los chilenos, pero no vamos a decir que no es Sudamérica, pues, ¿no? Mi antiguo profe. Ya sí, sí, me imagino, ¿no? Los profesores siempre tenemos nuestros datos caletas, nuestros datos así escondiditos. Eran africanos, no creo que sean africanos.
Ya, bueno, ese es un dato. Sabe que la historia se divide en historia oficial y en historia extraoficial. ¿Bien? Ese dato que tú me dices, pues yo creo que sí, ¿no? Pero sería parte de la historia extraoficial. Bien, listo. Entonces, vimos la muerte de Horacio Nelson y hasta en la actualidad, las monedas inglesas tienen el rostro de Horacio Nelson. Hasta la actualidad, bueno, en el artículo que pude leer hace un par de años, mencionaba que los descendientes de Nelson aún tienen una pensión por lo que hizo su familiar. Como héroe, familia de los héroes reciben dinero, o sea, reciben su premio, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces ya pues Napoleón tuvo su primera derrota, pero no sería tampoco su debut y despedida. Napoleón haría más batallas, más guerras y va a ganar. Va a ganar varias batallas, ¿sí? Viene Austerlitz, llamada también la la batalla modelo o la batalla de los tres emperadores. ¿Bien? Bueno, esta imagen no creas que es una imagen de un videojuego, para nada. Esta imagen ha sido extraída de un baúl de obras de arte, por favor. ¿Eh? Nada que videojuego, que lo he sacado de PlayStation. No, no, no. Bien, entonces, la batalla de Austerlitz también es una pregunta recurrente en exámenes. Y no te olvides, Austerlitz, batalla modelo, batalla en la cual Napoleón va a ganar. ¿Ya? Napoleón aquí hace una técnica, ¿no? Una técnica interesante, batalla. Hizo el amague, la finta de que estaba huyendo y de que perdía, pero solo estaba que los llevaba hacia una trampa. Napoleón siempre estuvo en las batallas, Yamile. Napoleón siempre estuvo en las batallas, liderando. Obviamente, pues no iba a ir de carne cañón, pues, ¿no? Pero siempre estuvo ahí. ¿En cuántas específicamente? Vamos a contarlas, ya nunca las he contado. Vamos a contar las más importantes. Tenemos, bueno, Trafalgar, no estuvo él, estuvo en Ulm, estuvo en Leipzig, en Austerlitz, en Waterloo, en Jena. Hablamos de 5 batallas importantes, ¿ya? Me imagino que hubieron muchos más, como por ejemplo las del directorio, batallas en Egipto y la del norte de Italia. Es complicadito, ¿no? Contarlas, fueron muchas. Hoy día, y en caso de examen, solamente se mencionan las más importantes. Las más importantes, Ulm, Jena, Austerlitz, Friedland, Waterloo y Leipzig, 6. 6, un promedio, ¿ya? Ahí está la batalla de Jena. Batalla de Jena, Napoleón decide atacar a sus enemigos prusianos e invade Berlín. Batalla de Jena, invasión de Berlín. A ver. Bien, ahí vemos un mapita donde todo el mapa, donde todos los colores hacen un bosquejo a la bandera francesa. Mira, aquí está la expansión de Napoleón militarmente, venció a los prusianos en Jena, luego llega hasta... disculpa, no veo esto. Acá dice bloqueo continental. Antes del bloqueo continental también vence a los austriacos en Ulm, batalla de Ulm, y decide, ¿no? Ir hacia Rusia y en el camino de Friedland también va a vencer. Básicamente con eso
se quedaría con toda Europa central. Ya España sería básicamente un aliado, ¿no? Contra los ingleses. España era amiga de Francia. Y bueno, pues entonces al tener casi toda Europa, decide hacer un bloqueo continental contra los ingleses. ¿Bien? Pero el detalle es que los ingleses tenían una economía muy buena. Los ingleses querían o tenían un gobierno talasocrático basado en el poder marítimo y era complicado cortar el comercio con los ingleses. O sea, los propios franceses hacían comercio con ellos escondidas. O sea, Napoleón no iba a poder nunca quebrar esto. Sin embargo, hace un bloqueo contra ellos. Bien, a ver, ¿cuántos lo invaden? Ya. Bien, este bloqueo continental no es respetado por Portugal. Entonces, Napoleón decide invadir Portugal, pero los reyes de Portugal, bueno, pues no van a pedir permiso y se van, pues, ¿no? Claro, el bloqueo nunca iba a funcionar, no iba a funcionar nunca. Pero sin embargo, Napoleón se atrevió a hacerlo, pero bueno, el que no se arriesga no gana. Entonces, Napoleón hace este bloqueo, pero los portugueses no lo van a respetar. Y por aquí hacían comercio, poco le importó a estos señores. Incluso los propios franceses también hacían comercio, pero de contrabando, a escondiditas, ¿ya? Pero Napoleón sabía que los portugueses lo hacían de manera abierta, muy descarados. Entonces, desde Francia va a comenzar una invasión hacia Portugal. Pero al ir a Portugal, se da cuenta que los reyes de Portugal se dijeron chau chau, vuelto obligados, se van hacia Brasil y viajan hacia Brasil, ¿no? Se van hacia Brasil, dejan Portugal y Napoleón se quedó con Portugal y como le gustó España, se quedó en España, ¿no? Vota a los reyes, se queda con el territorio y como él no iba a gobernar en esa zona, decide encargarse a los hermanos. Su hermano de Napoleón se llamó, ¿cómo se llamó? Exacto, ¿no? Pero, por favor, Pepe Botella, llamado también, bueno, se llamó en realidad José I Bonaparte. José Botella era su apodo. He escuchado mucho, he leído bastante que menciona que era porque era alcohólico. Bueno, en aquel tiempo todo el mundo era alcohólico, todo el mundo tomaba, o sea, o peleabas en la guerra y te dedicabas al alcohol, ¿no? O sea, no había mucho que hacer, ¿ya? Pero básicamente el apodo de Pepe Botella no es porque sea alcohólico, el apodo es porque él le quita los impuestos a las bebidas alcohólicas, es por eso. ¿Para qué? Para tener a los españoles contentos, ¿no? Y la producción de alcohol sea muy buena. Es básicamente por eso, ¿no? Tenía cara de fumón. Bueno, vamos a ver su cara de Pepe Botella, ¿eh? Acá se ve una parodia, ¿no? Una imagen. Wow. Vamos a continuar lo que ahora es hoy. He puesto mal ahí. Un error de. Bueno. Sí, Pepino. Bien. Y luego de que se quedara con España, luego de que se quedara con España y con Portugal, con Francia, venció a los prusianos, venció a los austriacos. Según él, había bloqueado Inglaterra, le quedaba un enemigo, los rusos. Y decide ir tras los rusos en una campaña, en esta campaña, a ver chicos, en esta campaña contra los rusos, que bueno, le fue bastante mal. Él caería en un tiempo de invierno. En ese tiempo de invierno, las temperaturas fueron muy bajas, aparte que los rusos huirían hacia el oriente aplicando la técnica de tierra arrasada, donde los rusos no dejarían alimentos, los bebederos estaban envenenados,
los bebederos estaban con veneno, entonces no había mucho, y prendieron, así es, prendieron fuego al terreno, correcto, eso es verdad. Usaron la técnica de tierra arrasada o tierra quemada. Pero hay una anécdota aquí. Acá hay una anécdota con respecto a la vanidad de Napoleón, con respecto a la vanidad francesa y a su ego. Es con respecto a su ropa. Se dice que los soldados de Napoleón no perderían la guerra por el hambre o por las balas o por los rifles o por los cuchillos. Ellos van a perder la guerra por vanidosos. Al contrario, Rosalinda, no por vestir mal, es por vestir bien. Correcto, Dana, por los botones. Se cuenta que los trajes de ellos eran unos... A ver, Rosángela, por favor, cuidado con tu mouse. A ver, cuidado con tu mouse. Gracias. Listo. Claro, hacía mucho frío y las temperaturas descendían más, o sea, llegaban hasta los menos 30 grados, menos 40 grados. Y estos trajes, estas ropas de estos señores, normalmente en aquella época los botones estaban hechos de hueso de animal o de madera. Pero Napoleón se le ocurrió vestir a sus soldados. Claro, el frío mató a medio batallón, claro. Pero ¿por qué tenían tanto frío si estaban bien abrigados? Correcto, porque los botones estaban hechos de estaño. Correcto, los botones estaban hechos de estaño. Y cuentan que el estaño a menos de 20 grados bajo cero comienzan a cuartearse y a reventarse. Los botones reventaron y las ropas se les caían. Y no pudieron cubrirse del frío. Bien, esa es una anécdota, ¿no? Me imagino que del todo no será cierta, pero tendrá un porcentaje de cierto y tendrá un porcentaje de dificultad para el soldado ir caminando sin alimentos, con mucho frío, con la ropa que se le cae, ¿no? ¿Te imaginas? Y muchos de ellos morían del frío, ¿no? Bien. Entonces Napoleón volvería y a su vuelta, bueno, vendrían batallas que ya con casi la mitad de sus soldados muertos, Napoleón no resistiría. Vendría la llamada Batalla de las Naciones. Bien, Batalla de las Naciones o Batalla de Leipzig. Batalla de Leipzig. ¿Sí? En esta batalla de Leipzig o Batalla de las Naciones, vamos a ver una gran derrota de Napoleón. Napoleón tiene que abdicar, Napoleón se rinde y al rendirse, bueno, era un emperador, pues no lo podían ejecutar. Entonces se le manda a la isla de Elba, ¿bien? Isla de Elba, isla de Elba. La isla de Elba queda en Italia y en Italia lo van a poner con un promedio de 400 soldados para que los gobierne. Y Napoleón se iría a esta isla de Elba, ¿bien? Cuando Napoleón se fue a la isla de Elba, no habría quien gobierne en Francia. Y como no había quien gobierne en Francia, eh, van a llamar a un monarca para que lo reemplace. Y va a ser reemplazado por el monarca llamado Luis XVIII. Correcto, Luis XVIII. Luis XVIII gobernaría en nombre de la corona francesa y como él sería puesto en el trono por los enemigos de Napoleón, lo primero que hace Luis XVIII sería volver a sus antiguos, a sus antiguas fronteras. Bien, volvería a las antiguas fronteras y eso no le gusta al pueblo. Luis XVIII comenzaría a ganarse el repudio del pueblo. El pueblo no lo quería porque decían, hemos peleado, hemos muerto por la revolución para que ahora tú vuelvas a las fronteras de la antigua Francia. No, no. Entonces, la gente pidió que vuelva Napoleón.
Y Napoleón volvería. Claro, se volvió el antiguo régimen. Y Napoleón vuelve con el apoyo de la... Claro, exacto, volvió, pero volvió por poco tiempo porque el pueblo y la burguesía llamaría a Napoleón. Napoleón vuelve, correcto, Napoleón vuelve y Napoleón pide una tregua. Napoleón quería volver a Francia, pero los gobernantes de las coaliciones no lo iban a permitir. No querían que Napoleón vuelva a gobernar porque Napoleón era una amenaza para el continente. Entonces, Napoleón eh, intentó hacer las paces con todos, nadie le hizo caso, y Napoleón gobernaría y trataría de armar su ejército en caso de un ataque inminente de la coalición. Sí. Y sí, ahí aparece San Martín. Claro, Napoleón tuvo amistad con San Martín. Eso es verdad. Era su primo, era su primo. Luis XVIII era el primo de Luis XVI. Era el primo. Vemos aquí la figura de don José de San Martín, y eso es correcto. Es más, durante la independencia de América, cuando Buenos Aires es independizada, ya don José de San Martín había pedido que Napoleón Bonaparte venga a América y sea parte de un nuevo imperio americano. Ah, caramba, qué interesante. Hay que ver, ahí Rubén, luego me pasas la bibliografía. Bien. Entonces, también hay un libro, ¿no? Donde mencionan que don José San Martín propone la corona a Napoleón Bonaparte, ¿no? Él mencionaba que América no estaba preparada para independizarse. Entonces, ¿qué mejor que tener un monarca europeo para que gobierne? Claro, primero que gobierne en Buenos Aires y luego al Perú. Bien. Pero Napoleón ya estaba acá y la coalición se arma y vendría la batalla de Waterloo, que sería en Bélgica. Bien, la batalla de Waterloo en Bélgica. Napoleón va a perder debido a que se cuenta que sus tropas no llegaron al punto estratégico de reunión debido a una lluvia que duró un promedio de 3 días. Eso haría que sus tropas se retrasen y no lleguen a apoyarlo en su batalla definitiva. ¿Bien? Y Napoleón Bonaparte perdería. Napoleón Bonaparte sería enviado a la isla de Elba, perdón, Santa Elena, sí. La primera vez fue llevado a la isla de Elba y luego sería enviado a la isla de Santa Elena en África, donde va a morir presuntamente de envenenamiento. Sí, muere ahí, bueno, y cuando estuvo en Santa Elena, ahí sería pedido por don José San Martín, ¿no? Para que lo lleven a gobernar aquí en América. Luego de esto volvería Luis XVIII. Luis XVIII vuelve al gobierno y posteriormente Luis XVIII sería derrocado, lo sacan del poder, entra Carlos X y por ahí vendría también un rey de la burguesía, el llamado rey burgués, Luis Felipe de Orleans. Bien chicos, así es. Y ahí nos vamos a quedar con lo que es tu tema de Revolución Francesa, siglo XVIII y tu ilustración. Bien, ahora vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Claro, su sobrino, el sobrino de Napoleón, pues, ¿no? Napoleón III. Napoleón III también participó en el gobierno de Francia. Crearía el segundo imperio napoleónico, claro, el segundo imperio napoleónico, el cual va a intentar recuperar territorios en América, llegando a México y enfrentándose a Benito Juárez, el cual pidió apoyo al Perú, siendo el presidente Ramón Castilla el que iría al auxilio de los mexicanos. Y Ramón Castilla, que estaba a la moda y que estaba eh, eh, al, a la vanguardia de la tecnología, iría con el barco a vapor, el primer barco a vapor peruano, y le declara la guerra a Francia. Sí, sí, sí. No le declara la guerra, sino se le enfrenta a los franceses diciendo, te metes con América, te metes con Perú, y bueno, pues, ¿no?
Así es, Ramón Castilla se recontrachoró Ramón Castilla. Claro, otra cosita, pero Ramón Castilla, otra cosa. Así es. Y luego, claro, y luego Napoleón III sería ridiculizado por Otto von Bismarck. Ahora sí, vamos con unas preguntas para calentar la noche. Unas preguntas directas. Preguntas tipo Villarreal y tipo Universidad Nacional Autónoma del Callao. ¿Qué te parece? Comenzamos con esas preguntitas que son de conocimiento. Yo creo, me parece, es mi punto de vista, que estas preguntas son más difíciles que las preguntas de ECO. No sé qué dicen ustedes. Una pregunta de ECO es una pregunta conceptual, ¿no? Es una pregunta conceptual, con muchos conceptos. Una pregunta directa es una pregunta de conocimiento y memorística. Para mí es más complicado. Vamos con la pregunta número 1. Reinaba en Inglaterra durante la guerra de la independencia de las 13 colonias. Muy bien, creo que ya todos marcaron. Así, Rosalinda, exacto. La pregunta de Comete de Floro. Bien. Muy bien. 1D. Jorgito III. Excelente. Vamos con la pregunta número 2. Batalla que pone fin a la guerra de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. A ver. Ya, Julio. Vamos, ¿qué marcaste? La 2. ¿Dedo? Ah, excelente. Yorktown. Creo que ahí conocemos todas las batallas menos la de Bunker Hill. Esa no hemos hablado, ¿no? Ni hablaremos tampoco. Bien. Oye, y en Waterloo, mira el preguntado, dice Waterloo. Napoleón Bonaparte, ¿a quién se enfrentó en Waterloo? Hay un duque. 2 es dedo, muy bien, 2 es dedo. Pero por favor dime, la número 2. En la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte, ¿a quién se enfrentó? Salió una propaganda de Claro, creo, sí. A un inglés, sí, a un inglés. Al duque de Wellington. Salió en la propaganda de Claro, creo, de Movistar. Eso también no es importante, ¿no? Napoleón se enfrentó al duque de Wellington en Waterloo. Bien, vamos con la pregunta número 3. Número 3. Es una característica de la ilustración. Primero, afectación de supersticiones y tradiciones. Mm, mm, aceptación del sistema estamental del antiguo régimen, no. El respeto a las libertades individuales, sí. Creencia en el derecho divino de los reyes, no. El Estado soy yo, no. Bien, la 3 es la C, letra C, muy bien. Número 4. La ilustración se originó en 4, letra C. Muy bien, muy bien. Oye, y si tuviera que preguntarte, ¿en qué país se inició el humanismo? ¿En dónde se originó el humanismo? Si te pregunto, ¿en qué lugar del mundo se origina el humanismo? En Italia. Ya, en Italia. Muy bien. Italia, Florencia. Muy bien. Luego viene una pregunta que, bueno, se saltió el número, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta que no tiene número. Perteneció a la escuela fisiocrática. A ver, vamos a recordar un poquito qué es la escuela fisiocrática, no lo hemos hablado. Mira, cuando surge la ilustración, en todo el mundo surgen nuevas ideas, tanto políticas, religiosas y económicas. En lo económico surgen dos escuelas. Una escuela se llamó fisiocrática y otra se llamó la escuela, ¿cómo se llamó la otra? Una es fisiocrática y la otra, a ver, te leo el chat, así no respondes, ¿no? Fisiocrática y la otra es liberal, ¿no?
En la escuela fisiocrática destaca Quesnay, Gurney y Nemours. Y en la liberal aparece Adam Smith, Thomas Malthus. Dejar hacer, dejar pasar. Correcto. A ver, entonces en la pregunta que no tiene número es fisiocrática Quesnay. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Número 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Relacione ambas columnas. Uy, está facilito. Profe, apúrese, queremos cenar. Me dicen, no, oye, el éxito nunca tiene hambre el éxito, así que te aguantas. La 5, la C, ¿me dices? ¿Quién soy yo para discutirte? La C, ¿qué dice? A ver, A, B, C. 5. Smith, padre de economía política, sí. 3. Rousseau, sí. Montesquieu, sí. Listo, 5C. Muy bien. Vamos con la pregunta número 6. Pregunta número 6. La Revolución Francesa fue dirigida principalmente por. La 6 dice la burguesía. Muy bien, es la burguesía. Número. Oye, pregunta sin número. Qué bonito. Esto es para que te confundas. Rey de Francia durante la Revolución Francesa de 1789. Bebecita. Luis XVI, bebecita. Muy bien. Número 7. Muy bien. Brum, bebecita, brum. Bien. 7. En el antiguo régimen no formó parte del tercer estado. 7. Vamos, cuidado con tu mouse, hijita. Bien, disculpen, me distraje. 7, ¿qué marcaste? La nobleza, ¿no? Nobleza, exacto, muy bien. Vamos con la pregunta número 8. Número 8. A ver. Acontecimiento que da por terminado el directorio en Francia. Oye, esa pregunta es fija. 8. Dedo. 9. Durante la convención se proclamó la... Claro, la República, ¿no? Primera República Francesa. Siguiente. Número 10. Las autoridades eclesiásticas juran obediencia al Estado francés. Esto lo menciona el documento llamado... A ver. Declaración... la Constitución Civil de Clero, ¿no? Claro, así es. Número 11. Luego de esta batalla, Napoleón es llevado a la isla de Santa Elba. Isla de Elba. Muy bien, bebecita. Leipzig, muy bien. Y cuando lo llevan a la isla de Santa Elena, ¿cuál fue la batalla en la cual Napoleón pierde para llevarlo a Santa Elena? Waterloo. Oye, muy bien, están muy bien, chicos. Ahora sí. Durante la guerra napoleónica, la batalla Modelo o la batalla de las Naciones se relaciona con... A ver, ¿cuál es la batalla Modelo? 12. Dedo, muy bien, dedo. Vamos con la pregunta número 13. Después Napoleón, en 1815, toma el poder en Francia. Ay, ya pues. Luis XVIII. Muy bien. Número 14.
La Revolución Liberal de 1830 en Francia trajo como consecuencia la toma del poder por... Uy, ¿no hay claves? A ver, vamos a compartir, ya vamos a compartir las preguntas. A ver, vamos a compartir las preguntas, ¿ya? Un segundo. A ver, vamos a dejar de compartir un instante. Vamos a buscar las preguntitas ya, chicos. Un instante, por favor. Ahí sería la letra. Letra. E, ¿no? Muy bien, gracias, gracias. Seguimos, siguiente preguntita. No es un socialista utópico. No es un socialista utópico. Es científico, obviamente, ¿no? Letra A, Carlos Marx. Carlos Marx. Gracias, ahí está, excelente, siempre ahí apoyándonos ahí. Número 18, número 18. Ordena en forma cronológica los sucesos vinculados a la Revolución Francesa. A ver. Primero, a ver, veamos. Napoleón Bonaparte ejecutó el golpe del 18 de Brumario. Bueno, eso no es tan inicial, esa es la parte final ya. A ver. Podemos comenzar aquí con el 3, ¿no? Los estados generales y el problema de votación es el 1, bien. Luego, declaración de los derechos, bien. Ya creo que me tiene la respuesta, ¿no? Luego, la 1, Napoleón Bonaparte, el golpe 18 Brumario, sí. Coincido con algunos. 3, 2, 5. Letra B, bebecita. Muy bien, letra B. Listo, gracias. Número 19. Con la Ilustración se desarrolló una nueva concepción de la historia humana, desplazándose la idea de una historia providencialista, donde el hombre y su destino están gobernados por la voluntad divina, por la idea del progreso, la cual interpreta la historia como el avance constante de la humanidad, una continua superación hacia una condición cercana a la perfección. Mira, esto es 100% San Marquitos, esto es una pregunta de eco como la anterior, ¿no? Vamos, aquí esto lo hablamos en la primera o segunda diapositiva como característica de la ilustración, no en la B. Esta es una característica de la ilustración. Si alguien tiene los exámenes de la Presa San Marcos, esto vino el año pasado. Correcto, el optimismo. Muy bien. Vamos con la pregunta número 20. Bien, la 19 la sé, gracias. La pregunta 20. Sobre la independencia de los Estados Unidos, señale lo correcto. A ver. El origen de la revolución no es la masacre de Boston, ¿ya? Es cuando avientan el té en el puerto de Boston, que no es lo mismo. El primer Consejo de Filadelfia ordenó la suspensión del comercio con Inglaterra. Eso sí es verdad. 2. El segundo Congreso... ya, mira, lo que te decía, lo que te recalqué. Si te preguntas San Marcos, entonces la 2 y la 3 son correctas. La batalla de Lexington marcó el fin. No, fue la de Yorktown. Por lo tanto, la clave es 2, 3, 5. Letra D. Muy bien. Vamos con la pregunta 21. Inglaterra tiene un doble interés en el canal. Obviamente hablamos del canal de Suez. Tiene un interés comercial predominante porque el 82% del comercio que pasa a través del canal es comercio británico y tiene un interés político predominante debido al hecho de que el canal es el principal camino a la India, Ceilán, los estrechos y la Birmania británica, bueno, que dice discurso de Charles Dickens
en la Cámara de Comuneros de 1882. El texto hace referencia a la colonia inglesa que se ubicó ¿en dónde? Oye, qué fácil, pues, ¿no? Como dijo antes tu compañera, florazo, ¿no? Florazo, todo para poner letra C, Egipto. Vamos con la pregunta 22, ¿no? 22. Habitantes de París, los diputados de Francia, reunidos en este momento en París, han expresado el deseo me dirija a la capital para hacerme cargo allí de las funciones de administrar el reino. No he dudado en acudir a compartir vuestros riesgos, en presentarme en medio de esta población heroica y en poner todo mi esfuerzo en el empeño de protegerlos de la guerra civil y la anarquía. Esta proclama realizada por Luis Felipe de Orleans se enmarca en el contexto de... Bueno, esta es la A, muy bien. La revolución de 1830 y el establecimiento de la monarquía constitucional. Muchas gracias, maestro Percy, por apoyarme con la pantallita. Y bueno, hasta ahí son las preguntas del tema de Revolución Francesa, siglo XVIII, Revolución Industrial, 13 colonias.